las supuestas abominaciones por los cristianos. Vamos a ver que la predicación causó tantos desórdenes entre los judíos, entre ellos mismos, que el emperador decidió expulsarlos a todos de una vez. En Roma en estos tiempos todavía estaban como que muy confundidos entre que los judíos y los cristianos parecían más bien tener un problema interno, pero esto era dentro del judaísmo. Sin embargo, mientras el cristianismo se seguía extendiendo, mientras su predicación seguía fluyendo en la vida de cada cristiano, cada vez entre los judíos y entre los gentiles dentro de la iglesia fue disminuyendo, y tanto cristianos como judíos y romanos fueron estableciendo como distinciones entre qué era una cosa y qué era la otra, es decir, entre el judaísmo y el cristianismo. Y el resultado de todo esto simplemente fue que las autoridades romanas se enfrentaron por primera vez al cristianismo como una religión aparte del judaísmo. Fue entonces que comenzó la historia de 2,5 siglos de persecución por parte del Imperio Romano en contra del cristianismo. En Roma había un tenor de las 12 tablas o de las 12 leyes de Roma. Y sabes, dentro de estas estaban prohibidas que todas las religiones extranjeras dentro del Imperio Romano. Pero para más fácil conciliar las provincias conquistadas por los romanos, se habían acostumbrado a tolerar el culto de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, sino también de los judíos, etcétera, etcétera. Pero tan pronto como apareció el cristianismo y fue un crecimiento gradual, la ley antigua se puso en marcha. Principalmente se puso en marcha. Es decir, los cultos diferentes que celebraban los cristianos fueron declarados expresiones antagónicas al imperio, pues los acusaron que ellos no obedecían las leyes, aparte que estaban muy apresurados para tomar decisiones en contra del imperio romano. Y sabes, a los cristianos no solamente se les acusó de tener prácticas inmorales en sus servicios, sino que también los hicieron responsables de todas las calamidades públicas. Por ejemplo, los hacían responsables porque temblaban, los hacían responsables por las inundaciones, los hacían responsables por las epidemias, etcétera, etcétera. Y aún porque si derrotaban al ejército romano era por culpa de los cristianos. Total, el lema era culpen a los cristianos. De hecho, Tertuliano nos ha dejado el siguiente relato histórico de la costumbre de Roma a culpar a los cristianos. Si el Tíber sale de madre, si el Nilo no riega los campos, si las nubes dejan de llover, si hay temblores, si hay hambres o tempestades, el pueblo grita siempre, echad los cristianos a los leones. Pues ya ves, Y culpaban a los cristianos hasta de respirar. esta es una de las razones por las cuales el imperio empezó a perseguir a los cristianos, principalmente también por las cuestiones políticas. Los cristianos decían que Cristo es el Señor. La atribución a Jesús del título Kyrios significa Señor, amo, maestro, etc. Y este título era reservado principalmente para el emperador, así que esto fue contemplado como un delito en contra de la figura imperial. Además, en lo social, pues los cristianos eran igualitarios. Para ellos no había ni pobre ni rico, ni judío ni griego, no era ni gentil, etcétera, etcétera. Para los cristianos eran iguales. Para los romanos esto era una abominación, pues para ellos existían los grupos sociales. Para ellos era un ataque directo en que en la estructura social y económica, por ejemplo, que un esclavo pudiera alcanzar dentro de la iglesia los mismos puestos que puede alcanzar algún gobierno grande o alguna persona con mucha autoridad. Por ejemplo, que el esclavo pudiera alcanzar responsabilidades y gobernar dentro de la iglesia como es el orden de Dios que una persona libre. De hecho, esto era más de lo que aquella gente podía soportar. Además, otra de las amenazas, otra de las razones era por la religión, puesto que los cristianos eran exclusivistas, pues frente al sincretismo que había o que dominaba en el Imperio Romano, el cristianismo proclamaba solamente que había un Dios y también solamente existe un medio para poder acercarse a Él, sería Jesucristo. Como ya dijimos, una de las cosas más populares que se culpaban a los cristianos eran las catástrofes que había en ese entonces.